Bienvenidos a esta isla donde el periodismo no está cercado, donde no se deforma la realidad por militantes de un lado y del otro. Por suerte, algo primitivo está surgiendo, una especie de grito o un ladrido. Pero cuidado, perro que ladra también puede morder. En la calle, donde las jaurías ya se están encontrando, o adentro, o sea, digamos, desde el canil. ¿Santiago Caputo sabotea a los candidatos de Karina Milei? La casa de Francisco se blinda en la antesala al cónclave. Bullrich rompe definitivamente con el PRO y se afilia a La Libertad Avanza. Reacciones por el paro de colectivos. Buenas tardes, nuevo programa de Desde el Canil. No nos para ni el paro de colectivos, valga la redundancia. Estamos aquí hasta las 7 de la tarde en Bravo TV. Empezamos con Franco Littner porque se vienen tiempos convulsionados y se viven tiempos convulsionados en política y especialmente en el oficialismo. Santiago Caputo, ¿estás saboteando a los candidatos de Karina Milei, Franco? Vos sabés que está estallada, está que explota la pelea entre Santiago Caputo, el asesor estrella de Milei, y la hermanísima Karina Milei. Está estallada esa pelea. ¿En serio? ¿Qué es lo que pasa? Karina Milei está convencida de que Santiago Caputo, por abajo de la mesa, está boicoteando a los candidatos oficiales, a los candidatos que elige ella. Sí. ¿Por qué? Ella es la que está a cargo del armado electoral. Y como a Santiago Caputo lo dejaron absolutamente afuera del armado de listas y de todo lo que tenga que ver con armado y estrategia electoral, ella cree que es su manera de vengarse, de devolvérsela. Hay dos casos puntuales. A ver. Uno es el de Santa Fe. Recuerdan que hace unas semanas en Santa Fe, La Libertad Avanza, el candidato Nicolás Mayoraz, que eligió Karina y los dos Menem que están con ella, Lule Menem y Martín Menem, sobre todo Lule Menem, que es el que la secunda en la estrategia electoral, salió tercero. Tercero, un resultado pésimo. No se lo esperaban, ¿Quién le sacó votos a Mayoraz? ¿Quién? Amaya Granata salió cuarta, ahí a un pelito de Mayoraz. Sacó casi 12%, estuvo a un pelito de superarla. ¿Qué cree Karina? Que Santiago Caputo estuvo apoyando. En un principio, cuando empezó la campaña lo hizo, después se despegó sigilosamente, pero Karina cree que estuvo apoyando Santiago Caputo hasta el final a Amaya Granata. ¿Pero por qué dice es la eso? evidencia que creen tener los Menem, que cree tener Lule Menem y que se la susurró al oído a Karina Milei. Pero Franco, ¿por qué dicen eso? ¿Basado ¿Por qué? en qué? ¿Basado en qué? Claro. Primero, en que el apoyo al principio fue notorio. Y segundo, en que Amaya Granata es una vieja clienta de la consultora MOVE de Santiago Caputo. Mirá, o sea, ya que hay una venía vieja la relación, claro. Fíjate lo que dijo incluso Granata después en estos días. Dijo que hay cortocircuitos entre Santiago hacía secas, porque hay mucha confianza entre los dos, entre Santiago y Karina Milei y los Menem, y dijo que Karina y Milei y los Menem creen que saben de política, pero demostraron con esta elección en Santa Fe que no saben absolutamente nada. A partir de ahí, a partir de la información que Lule Menem le susurra a Karina Milei, hubo un careo en Casa Rosada, en la oficina de Karina, lo hizo llamar a Santiago Caputo, estuvieron hablando del tema Santa Fe. Santiago Caputo dijo: yo no tengo nada que ver con Amaya Granata, yo la conozco obviamente, trabajé con ella en el pasado, pero no hice nada en esta campaña. Se hizo el otro, ¿no? Y Karina Milei, se hizo el oso. Y Karina Milei le dijo: bueno, ponele que sea así. Sí. Terminó medio fría esa charla. Ahora, Franco, dado que Granata terminó cuarta muy cerquita de Mayoraz, ¿no tenía razón Caputo en esto? Eso es lo que dijo después de la elección Caputo también. ¿No tendríamos que haber jugado con Amalia Granata? Claro, y ahí es lógico, Menem, ¿no? como dice, si vos jugaste con Granata. Vos jugaste solo, claro, lo habrá dicho. Hay otro caso que es que no tienen tantas evidencias, pero que hay pistas dando vueltas, que es el de Cava, de la ciudad de Buenos Aires, donde el candidato de Karina es el Carino número 1, el vocero, Manuel Adorni, pero ¿quién es el que le saca votos libertarios a Adorni? Un viejo amigo
de Caputo, de Santi Caputo, que es Ramiro Marra, el legislador porteño. El acumulador de atunes. Es más, es tan vieja la amistad que Marra es el que lo metió en La Libertad Avanza a Santiago Caputo, es el que lo llevó, le abrió las puertas y hizo que hoy sea el principal asesor del gobierno. Después Karina con Marra. La cara de lista de La Libertad Avanza en 2023 cuando ganó Milei la Nacional. Exactamente. No es solamente un jugador que lo mete a Santiago Caputo a La Libertad Avanza, como vos decías. Es la cara porteña de... la cara de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires desde 2023. De hecho, hoy mide unos 5 puntos que son cruciales si no estuviera él en la cancha, para que Adorni le pueda ganar al peronismo, a Santoro, por ejemplo, o para que pueda superar con una buena ventaja a los Penato. Al Santoro malo. Al Santoro malo. Al Santoro malo, exactamente. Hay un video depende de quién lo vea, ¿no? Dando vueltas, muy oportuno para Santi Caputo como para despegarse de su amigo Marra. ¿Lo podemos ver? Sí, lo vemos. Te lo cuento. Ahí le dice, maleducado no soy, le dice Santi Caputo a Marra, en lo que parece una escena de tensión. Sí, esto es la noche parece. del debate porteño, maleducado no soy. Bueno, se acercó Marra lo quiso ir a saludar y Caputo lo ignoró ahora, totalmente. ¿cuál es la verdad de esta escena? A ver, el ¿cuál propio es? Ramiro Marra dice que fue sacada de contexto, que son 5 segundos lo que se ven ahí, y que antes, es verdad, se dieron un sentido abrazo, como viejos amigos que son. Son amigos. Entonces, hay sospecha, Karina, de que Santi Caputo tiene algo que ver con la candidatura de Marra. Es más, O sea, perdón, Sí. ¿que esto fue actuado? ¿Decís? ¿Lo que piensan es que esto fue actuado, esta parte? O hablaban de otra persona, quizás. No, pero le vino muy bien el video a Santi Caputo, como para decir yo, con mi Marra viejo nada amigo, que ver. está todo mal. Mirá vos, cómo recortan todo, ¿no? Hay unos afiches muy extraños que salieron en estos días en algunas calles de la ciudad de Buenos Aires que dicen Adorni, no dicen Adorni es Milei, lo que dicen es Adorni es Karina. Karina es un carino. Ahí los tenemos, los afiches. Sí. Eso no le hace ningún favor, Karina lo sabe, no le hace ningún favor a su candidato, porque Karina tiene una imagen negativa de casi 70 puntos. O sea, pegarlo a Adorni y a Karina es una guachada, digamos, es una triquiñuela política para mancharlo. Ahora, cruje la interna, en serio. O fue Santi Caputo o fue Marra. Karina creo que fue ¿Tiene una Marra. firma arriba que no lo puedo ver? No, es una publicidad que estaba abajo. Ok, porque Después hay viste que otro a veces tienen una firma de que lo hizo tal agrupación. Tenían el logo de La Libertad Avanza nomás. Después hay otro que decía que Adorni es Libra y estaba al lado del CryptoBro. Sí, Eso también dicen que fue... Si es a favor o en contra. No, es una campaña sucia. Claro. Es una campaña sucia. De uno, Claro, chicos. porque Karina- De uno. Te hago una pregunta cortita, Franco. Ahora, si ahora Marra le quita votos a Adorni, digamos, y Caputo se anota un poroto más, porque si tanto Marra como Granata eran ¿Qué llegados es a lo que Caputo. quiere hacer Caputo con esto? Claro. Pero quiere dejar en evidencia que Karina como armadora electoral No es muy buena. No le da. Y que tendría que haber sido él el que jugaba. Obviamente esto lo hace abajo de la mesa, según Por Karina, debajo de la mesa, porque, diría Luis si no Miguel. sería traición al león, digamos, ¿no? Claro, Y en la previa del armado en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. La Ahí elección está más importante. La carta de Karina, capaz que tiene el ancho de espada, se lo tira en la mesa, se la pega en la frente y Caputo se quiere matar. Por ahí viene la cosa. Claro, exactamente. Cecilia Declinocenti. Bueno, mañana día importantísimo a nivel mundial porque comienza el cónclave a las 11:30 hora argentina. 11:30 de la Argentina. Faltan entonces menos de 24 horas porque son las 11:10 en este momento en Roma, que es donde van a estar puestos los ojos de todo el mundo en función del futuro sucesor del Papa Francisco, ¿no? Quizás más allá de que sea el jefe de la Iglesia Católica y es una de las 3 grandes religiones monoteístas, sabemos que Roma se convirtió en el epicentro de la política global en función del legado de Francisco, ¿no? Que siempre se presentó como este promotor del diálogo interreligioso, del diálogo entre líderes, también en función del derecho internacional humanitario. Bueno, todo el mundo va a estar mirando quién va a ser su sucesor. Y para esto, la Ciudad del Vaticano está prácticamente blindada. Ya después de la muerte de Francisco, por ejemplo, se procedió con el armado de 80 sellos
de todas las instalaciones del Vaticano, que sellos literalmente, ¿no? O sea, se tapó, ustedes vieron las imágenes de la Basílica de San Pedro, toda conectada con cintas rojas y sellos con el símbolo del Papa argentino, un poco en función de un ritual en honor al fallecimiento del Papa y un poco en esta lógica monárquica de muere el rey, que vive el rey, sería una lógica parecida, pero también para proteger, en este caso, en el caso, por ejemplo, de la habitación de Francisco, todo lo que son sus pertenencias, porque el cónclave sabemos que reúne hoy y en los últimos días a 133 cardenales de 70 países en el mundo. O sea, es un cóctel muy variado de gente que no se conoce entre sí, y no te estoy diciendo que puedan llegar a robar, pero es otra de los motivos por los cuales se blinda un recuerdito capaz Vaticano. que alguno se quiere llevar, digamos, ¿no? Y bueno, no sería la primera vez que pasa, porque es un momento histórico y no dejan de ser personas, Ay, por Dios. ¿no? Pero más allá de eso, estamos hablando de un cónclave sumamente diverso, a tal nivel de que nunca se vio en la historia que fuese tan internacional, ¿no? 70 países son los que dan los 133 cardenales que van a elegir al sucesor de Francisco, de los cuales el 80% fue nombrado por Bergoglio. Estamos hablando de que hay una probabilidad de que haya cierta continuidad de su legado en función de los cardenales que hoy están convocados al colegio cardenalicio, ¿no? En un evento que, como decía Fede, creo que va a ser muy interesante de seguir y puede llegar a durar más de un día, así que hay que ver qué pasa. Tremendo. No, le quería preguntar, digo, ¿cuánto influyen los gobiernos, los países que envían a estos cardenales en la elección? Digo, ¿hay alguna posibilidad de que puedan intervenir, digamos, desde afuera o de alguna manera en la elección? En general, no, sí se toma como quizás un gesto más político, pero a los cardenales los eligen los papas. Eso funciona un poquito como una monarquía parlamentaria, el Vaticano, porque es además un Estado, ¿no? Y funciona como tal, y se seleccionan en función de un montón de motivos los cardenales, según las diócesis, digamos, más importantes de un momento determinado de la historia, ¿no? En el caso de la elección, por ejemplo, de Francisco en el 2013, o sea, Francisco lo eligen y fue una sorpresa en principio, pero tuvo que ver un poco con el tacto de los vientos de la época, ¿no? Claro. Es decir, en ese momento, ¿qué era lo que más le convenía a la Iglesia Católica en función de distintas corrientes mundiales? Entre ellas, por ejemplo, el avance de las iglesias evangelistas en América Latina, y además, ¿no? Hoy obedece un poco eso también. Claro. Perdón, Fede, ya te dejo. Si bien tiene un componente fuerte espiritual, hay una lectura también política. Claro, y aparte recuerdo que la iglesia estaba cercada, aún hoy está cercada, por los escándalos de abusos contra menores. También la figura de Bergoglio vino como a limpiar cierta imagen oscura que tenía la iglesia. Ahora, con respecto al cónclave que empieza mañana, hay dos clases de candidatos, los que siguen la línea Francisco y los que quieren una iglesia más conservadora. ¿Cuáles serían los principales candidatos de cada una de estas corrientes? Podríamos decir que los candidatos de Francisco son los más fuertes, son los más papables, como le dicen los medios de Italia, ¿no? Y que todos además tienen una estricta cláusula de confidencialidad, porque hay una de chusmerío tremendo. Están todos reunidos en la residencia de Santa Marta, la residencia que eligió el Papa Francisco, que es muy modesta para vivir, que en general alberga a los cardenales que, digamos, que se van como de una especie de vacaciones por unos días, generalmente 15 días o un poco más según lo que dura el cónclave. Van a estar todos reunidos ahí. Los que mencionaba, los opositores a Francisco, toda el ala facciosa ultraconservadora que abiertamente está en contra y hasta hizo rosca en la curia romana en contra de Francisco a lo largo de sus 12 años de papado. Pero creo que los más interesantes son los papables, digamos, que se los considera como Francisco en sus distintas versiones. Tenemos al Francisco asiático, al Francisco africano y al Francisco italiano, ¿no? Hay dos candidatos que me parece que son los que tienen todas las de ganar, que son, por un lado, Pietro Parolin, que es el arquitecto diplomático de Francisco. Yo voy con ese. ¿Apostás ahí? Abrimos apuestas después, chicos, no. Y tenemos también... Bueno, claro, porque depende de lo que a uno le gusta. Hay 3 italianos fuertes, ¿no? Claro, pero Parolin y Zuppi, y Matteo Zuppi, que es el titular de la Conferencia Episcopal Italiana, son los dos que más representan el legado de Francisco, de un lado, digamos, de la defensa de los vulnerables y desde el lado de la retórica más de la geopolítica. Es decir, esta apertura y este pedido por el fin de la Tercera Guerra Mundial y etcétera. Y después de 47 años, el Vaticano, que se rige por la normativa italiana y tiene una fuerte raigambre cultural, obviamente, en las tierras del ex imperio romano, hay una sensación de que el futuro papa puede llegar a ser italiano después de 47 años de haber tenido otros papas, entre ellos
un alemán. Claro, un argentino. alemán. Aparentemente le toca un italiano. O sea, va a ser, pues decimos un italiano, pero en realidad es un europeo. Puede ser... Pero ellos se dividen. Claro, O sea, es ahí está el italianos tema, y el ¿no? resto de ¿Por qué Europa? no europeo? El alemán no anduvo muy bien. No. España también bueno, está sí, bregando por un igual- papa. hay un igual, húngaro perdón. también, cercano a Orbán, raro. Esta es la primera vez que vos decías que participan tantos países porque es la primera vez que también se empieza a globalizar algo que es global, digamos, se empieza a asumir que es mundial la Iglesia Católica y que no es solamente europea, como me imagino los primeros cónclaves eran solamente de los italianos, después empezó a ser de los europeos y ahora es mundial. Claro. Sí, totalmente, y sumando un poquito de eso, por eso decía que no es casual que Francisco haya sido elegido por sorpresa en 2013. Como decía, tenemos al Papa asiático que es muy simpático. Sí, Tagle, ¿no? Googleenlo, es muy simpático. Y por otro lado a Richard Tucker, que es uno de Ghana, que también es muy nombrado. Eso te pero quería hay uno preguntar. final, Fede, que te va a encantar. A ver. El último candidato para ser sumo pontífice, Donald Trump. ¿Donald Trump? Se ofreció, ¿En serio? lo vemos en pantalla, se ofreció para ser Qué bárbaro. papa. Liberation Day. Ustedes parte saben 2. esta manera de comunicar del presidente de Estados Unidos. Ofendió a infinidad de personas, pero a él no le importó y él mismo dijo, ¿por qué yo no? Igual puede ser, ¿o no? ¿Puede ser candidato? claro que digo no. yo. Puede hacerlo. No, no puede es hacerlo. católico. Ni siquiera es No es católico, claro. No. Si fuera católico No, bautizado, Melania sí. es católica. Él es protestante, pero la lectura, como siempre, política ha sido muy criticado porque es como una especie de mensaje al sumo pontífice después de que Francisco criticara mucho las deportaciones. Mañana empieza el cónclave y vamos a estar mirando todos a ver quién va a ser el próximo papa. También los ojos están puestos a nivel local en esta ruptura, en esta... A ver, ¿cómo se diría? Se acabó lo que se daba, porque Patricia Bullrich se alejó de las filas del PRO y se acercó y se afilió a la Libertad Avanza. Julián de Imperio. Exactamente, Fede, crónicas de un final anunciado quizás, porque lo habíamos contado de hecho hace un mes en este programa, era quizás el gesto final que necesitaba o que esperaba el gobierno de su ministra de Seguridad. En este preciso momento está habiendo un acto en el barrio porteño de Recoleta donde justamente Patricia Bullrich, acompañada de Karina Milei y Manuel Adorni, va a afiliarse formalmente a la Libertad Pon el Avanza. gancho. Eso significa que, por supuesto, va a desafiliarse del PRO, del partido de Mauricio Macri, uno en menos. medio de una tensión latente por la campaña electoral, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Recordemos que hace un mes la veíamos muy presente a Bullrich cuando hubo inundaciones en Bahía Blanca, cuando fueron las protestas más fuertes con incidentes en las inmediaciones del Congreso de los Jubilados. Era como que ella de alguna manera le servía para evitar la exposición del presidente, contenía un poco esa erosión y aparte era una ministra que tenía o tiene todavía la funcionaria que mejor imagen tiene del gobierno. Mirá. Entonces, por eso era que Karina Milei había elegido a Patricia Bullrich como quien encabezara la lista porteña. Finalmente Bullrich dijo que no, fueron a buscar a Manuel Adorni, pero por esta imagen que ostenta Bullrich es por el motivo por el cual siguió poniendo la cara durante toda la campaña y acompañando a los distintos actos a el candidato al vocero presidencial, a Manuel Adorni. Sí. Juli, ¿y dijo algo Mauricio Macri, el presidente del PRO, al respecto? ¿Tuiteó algo o todavía está pensando qué va a decir? Todavía no. Bueno, es cierto que en el PRO había una discusión interna de si echarla antes o no. Probablemente no querían que ser ellos los que quedaran como los que expulsaban a alguien del partido, Claro. más que nada después del antecedente con Horacio Rodríguez Larreta, porque tampoco deja muy bien parado a Macri que sus dos candidatos que encabezaron las PASO en 2023 se hayan ido por motus propio. Por un lado Larreta ya venía un poco de la misma campaña alejándose de Macri, pero Bullrich era la candidata que había elegido él y que fue hasta el final en esas elecciones, y que apenas empezó el gobierno de Milei ya hubo como un camino separado entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich, así que ahora finalmente lo vemos formalizado. Esto también implica algunos cambios internos, tanto en Casa Rosada como en el Congreso, por ejemplo, porque, a ver, en el Congreso Bullrich tiene también diputados nacionales que responden directamente a ella. El PRO
es un partido que acaba de fusionarse con el MIT de Oscar Sago y era hasta el momento la segunda minoría. Entonces ahora con 2 diputados, estamos hablando de 2 santafesinos, Chupitaz y Razzini, que se fueron armando un pequeño bloque federal, pero por diferencias en cuanto a la agenda que tenía el PRO y por estar mucho más cercano a Patricia Bullrich, de alguna manera le va quitando poder de a poquito. No sé si nace el burrichismo, pero sí Bullrich va empezando a mostrar cuál es el poder que tiene, cuáles son los diputados que responden a ella y cómo va migrando de a poquito a su gente hacia la Libertad Avanza. Lo mismo pasaba hace también algunas semanas con las votaciones de diputados que siguen en el PRO, pero responden a Bullrich. Estamos hablando de Damián Arabia, de Sabrina Smechet. Bueno, son diputados que de alguna manera intentan mantener la sintonía porque el jefe de bloque es Cristian Ritondo, que está encabezando las negociaciones en la provincia de Buenos Aires, donde se supone que tendría que haber unidad, o por lo menos eso es lo que espera la Libertad Avanza. Se hacen malabares esos diputados. Exacto. Entonces, un lado y el otro. Están intentando cuidar que no haya una división fuerte a nivel nacional en el Congreso. ¿Qué más? Bueno, por otro lado, los diputados que responden, o los legisladores de la provincia de Buenos Aires que responden a Bullrich, y también por otro lado, lo podemos ver hasta en las listas de Manuel Adorni. Juan Pablo Arenaza fue el jefe de campaña de 2023 de la campaña de Bullrich. Hoy está, no me acuerdo si cuarto o quinto en la lista de Adorni, pero va a ser legislador porteño y representando un poco la línea burrichista de la que estamos viendo cada vez crecer un poco más. Este es el 6º partido en la carrera de Patricia Bullrich. Uno más y le regalan una pizza, me parece. Contemos, ¿no? mirá. Bingo, ya puede cantar. Para Macri. No, arrancá antes, peronismo. Es un montón. Mirá, bueno. Tenés sí, peronismo, porque me dice la listado, la Unión por Alianza. Todos, Coalición Cívica Ari, PRO, Alianza, La Libertad Avanza. 6 partidos. Pero Uno no más y es le dan casta. pizza gratis. No es casta. ¿Pizza gratis dijiste? Y sí, me imagino, sabía. viste que a los 7 te dan El una séptimo pizza. partido, Sí, claro, me imagino se convierte que en sí, lobo, ¿no? en Le lobizón. dieron una candidatura a presidenta que, bueno, terminó Y finalmente. no contaste bajando. Montoneros, perdón. Ah, No, por eso. No, Pero hay que Contame, reconocerle que ella Juventud la vio Peronista. igual, ¿eh? De a uno, chicos. Ella la vio, para mí, Claro. cuando hizo la campaña. Bueno, pero vamos a darle un poquito de tiempo a Bullrich. Capaz que todavía es muy joven y no encuentra su lugar en el mundo, ¿no? Ideológico. Pasó por todos. Bueno, Natalia Bacareza, reacciones de un día agitado, paro de colectivos que continúa, salvo algunas líneas que están funcionando, pero alto acatamiento a nivel nacional, Nati. A ver, podríamos decir que es el tema más importante del día para los argentinos que hoy intentaron ir a su trabajo, salieron, no pudieron llegar o tuvieron que cambiar de alguna manera su forma de trasladarse, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Este paro que, a ver, podríamos decir que empieza con un conflicto gremial en el que involucra a las cámaras empresarios, al Estado Nacional, porque es el que se sienta en esa mesa de negociación para determinar de definir lo que es la paritaria nacional, una paritaria de los gremios de colectivo que está frenada desde enero, ¿sí? No es que estamos hablando de que hace un mes que no tiene una recomposición salarial. Hace 4 meses que están pidiendo una recomposición salarial, el gobierno definió en algún momento que las paritarias iban a estar alrededor del 1,5%, en algunos casos hasta, en algún momento pusieron el 1 de tope, después estiraron a 1,5%. Le están ofreciendo 6% a la UTA, al gremio que también se está sentando a negociar. La Secretaría de Trabajo firmó la conciliación obligatoria porque hace 15 días no habían llegado a un acuerdo y siguen sin acuerdo, ¿no? Ahora, hoy, Nati, sí, también Fede. hay una interna bastante importante dentro de la UTA, porque la UTA en este tiempo estuvo, hay que decirlo, hablando muy seguido, negociando con el gobierno, pero hay una facción muy importante de las bases de los trabajadores que obligaron un poco a la UTA a hacer la medida de fuerza. Bueno, obviamente hay presión de parte de los trabajadores porque cuando la UTA, por ejemplo, hoy hablando con algunos dirigentes gremiales, los que fueron los... Recordemos que la CGT hizo 4 paros
generales al gobierno de Javier Milei. En ninguno de esos 4 paros la UTA adhirió. Entonces decís, ¿para qué está pasando? ¿Por qué la UTA no adhieren? ¿Hay un acuerdo de alguna manera con el gobierno nacional? Claro. Arreglaron con el gobierno nacional, pero ¿qué está pasando? Se arreglaron con el gobierno nacional. ¿Por qué no nos están homologando la paritaria? Sí que estamos reclamando en la Secretaría de Trabajo 1.700.000 pesos, que es lo que está pidiendo de base de un salario de un colectivero. Hay un tema también ahí, Nati, me parece, que es que el gobierno, si avala esta paritaria, está admitiéndole a todos los argentinos que necesita un trabajador 1.700.000 pesos cuando le da a un jubilado 300.000 y por ir a quejarse de eso lo faja cada semana. Entonces, me parece que está esto en juego también para el gobierno nacional. Le sirve una UTA adicta, pero cuando las bases reclaman mucho, los gremialistas tienen que salir a hacer algo y el gobierno no puede acatarle, no puede avalar una paritaria de esa magnitud, que es lo que se necesita un trabajador realmente igual, ¿no? Por parte del gobierno, digo, pidieron tiempo en la negociación porque se había ido, lo echaron al secretario de Transporte en el medio... Que no pudo parar la medida de fuerza. No pudo parar la medida de fuerza en el medio de aumento de los colectivos. Linda bienvenida para el nuevo ministro. Sí. Claro, el nuevo ministro dijo, esperen chicos, yo todavía ni me senté en mi escritorio. Lola Pierrini. Lola. Claro, ahora, esperen. Nati, si el gobierno avala, por más de lo que dice ese que concuerdo perfectamente, pero digo, también tiene que sacar la plata de algún lado, porque si no la saca de subsidios, porque dijo que iba a recortar los subsidios en 2025 y el año que viene, va a ir directamente a los boletos. O sea, va a aumentar el boleto, por lo menos en el AMBA, para pagar o para que las empresas paguen ese aumento a los trabajadores. ¿Es así? La ganancia de las empresas. No, eso es imposible. No van a querer perder. Bueno, digo, hay tercera opción. Claro, A ver, los empresarios dicen, el boleto está congelado hace 9 meses. Nosotros estamos pidiendo que nos den más subsidios, o sea, la única que nos queda es subir el boleto, no tenemos plata. Bueno, la cuestión es que el día de mañana volvieron a citar a las partes que, bueno, tal vez puede llegar a haber algún tipo de acuerdo. La UTA desmintió que pueda haber un paro por tiempo indeterminado, ¿no? Esto salió a reconocerlo en el medio de la protesta de 24 horas que comenzó hoy a las 12 de la noche. Por lo cual es probable que mañana haya una reflexión, algunos lleven un mantra y no sé, logren destrabarlo, ¿no? Claro, claro, y hay que ver cómo lo destraban, porque capaz que los usuarios pagamos un boleto más caro a partir de ese acuerdo. Ezequiel Orlando, bueno, el gobierno de Milei empezó la gestión o su promesa de campaña era no voy a hacer diferencias, va a ser todo limpio, transparente, pero le recortó las partidas presupuestarias a las provincias y le dio más a Ciudad de Buenos Aires. ¿Es así? Vengo a desarmar la mentira de que no hay plata. Sí hay plata, Milei elige ¿Dónde? a quién se la da, cómo y cuándo. Es una realidad esto. A los amigos todo, a los enemigos nada. Claro. Para los enemigos nada es la parte de no hay plata, ¿no? Y enemigo significa cualquiera que se atreva a cuestionar una coma. Claro. A los amigos todo, y todo me refiero, todo. Le aumentó las transferencias a la Ciudad de Buenos Aires al punto de que son muy superiores por habitante lo que recibe la Ciudad de Buenos Aires que cualquier otra provincia. Ahora, vayamos un poquitito para atrás, ¿no? ¿Qué pasó acá? Porque hay que remontarse a inicio del gobierno de Alberto Fernández. La Ciudad de Buenos Aires, incluso antes con Macri, la Ciudad de Buenos Aires recibe la policía federal, pasa a ser policía de la Ciudad de Buenos Aires. Macri le da presupuesto adicional para poder hacer frente a esto, pero no le da solamente la plata que necesita para la policía, sino que dice, te doy más coparticipación, que son esos impuestos que lo cobra Nación, pero le corresponde a las provincias porque la riqueza se genera en las provincias, ¿no? Exacto. ¿Qué dice Alberto Fernández? Che, está mal esto porque además no te corresponde coparticipación adicional, sino una partida para hacerte cargo de la policía. Te voy a dar menos de lo que te había asegurado Mauricio Macri. ¿Qué hizo Milei? ¿Qué hizo? Bueno, le dijo, hagamos un nuevo acuerdo, lo de Alberto Fernández, tirémoslo, hagamos un nuevo acuerdo, te voy a dar más dinero, pero también te lo voy a dar a mi manera, ¿no? Pero perdón, ¿se la da del fondo de coparticipación?
¿Eso es legal? Lo que hace Milei es hizo un acuerdo para el nuevo acuerdo de coparticipación a través de la COTE en el medio, ¿no? Que definió un porcentaje. Recordemos que además es una ley recontra prorrogada, injusta y tiene unos cálculos. La ley de coparticipación, decís. Claro, que quedan completamente por subrepresentados, por ejemplo, los bonaerenses, en este caso con los porteños. La provincia de Buenos Aires es la que más riqueza genera para todo el país, es la que más cantidad de habitantes tiene y es la que menos recibe. Claro. Es la que menos recibe. Hay un principio de justicia social detrás en el acuerdo que se hizo con las provincias hace ya 30 años, que es que hay que repartir entre las provincias menos favorecidas. Menos favorecidas, exacto, que tienen menos riquezas o recursos propios para tratar de igualar condiciones. Entonces es verdad que Buenos Aires es la que más produce, pero a la vez es una de las más favorecidas. Pasa lo mismo con Córdoba, que viene después, pasa lo mismo con Santa Fe, que viene atrás. Se traduce en infraestructura eso, porque ¿cómo lo sostenes? ¿No? El tema también está igual en que en la provincia de Buenos Aires tenés el conurbano bonaerense, para eso se había creado el fondo del conurbano bonaerense de reparación histórica, porque las provincias expulsaron muchos habitantes que recibió alrededor de la ciudad de Buenos Aires, porque era donde más posibilidad de trabajo había. Ahora, consulta. Eso también Milei lo eliminó. Hoy se reunieron los gobernadores en Entre Ríos. ¿Hablaron al respecto? Están muy enojados algunos gobernadores, pero déjame darte estos numeritos antes. Están muy enojados algunos gobernadores con que no se hace obra pública y con esta desigualdad de condiciones, además de lo que contaba Ari ayer del super IVA, que les va a complicar mucho la recaudación en las provincias. Lo publicábamos en el diario Perfil este domingo. Un billón de pesos, o sea, 1 millón de millones, es lo que van a terminar recaudando menos las provincias, además por otras modificaciones en los anticipos de impuestos que está haciendo Luis Caputo. Es mucho el dinero que le están quitando a las provincias, ellos dicen nos lo están robando, y eso fue parte de la agenda de hoy, además de los aportes discrecionales que hace Milei y la no infraestructura. Pero déjame darte este numerito, te decía. Dale. A números de hoy, a fecha de hoy, de acuerdo al Centro de Investigación 100 que hizo la cuenta, la Ciudad de Buenos Aires recibía en 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, por habitante de transferencia no automática, 16.000 pesos. El resto del país recibía, durante el último gobierno de Alberto Fernández, 14.000. O sea, la Ciudad de Buenos Aires... más o menos parejo, digamos. Exacto, la Ciudad de Buenos Aires 16.000, el resto del país 14.000. ¿Sí? ¿Y ahora? Son números del Centro de Investigación 100. Ahora, hasta febrero de 2025, la Ciudad de Buenos Aires por habitante recibe 45.000. Y ahí era PIS. Era 16 con Alberto Fernández, ahora 45.000. El resto del país por habitante recibe 1.900 pesos. Ah, bueno. ¿Sí? Hay una diferencia importante. Abismal. Una desigualdad grande. Hay una desigualdad muy importante entre lo que Nación elige darle a la Ciudad de Buenos Aires por transferencia en automática y a lo que elige darle a todo el resto del país acumulado. Te repito, 45.000 pesos por habitante a la ciudad, 1.600 pesos por habitante al resto del país. Esto tiene argumentos detrás, como es la pelea por cómo se financia la policía de la ciudad, la pelea por impuestos, etcétera. Pero la realidad es que hay una desigualdad muy importante entre los que Milei considera sus aliados, como lo es Jorge Macri, a pesar de esta disputa electoral que está teniendo por el territorio porteño, y los que no, como por ejemplo, como bien aclaraba Ceci, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y tantos otros que tienen responsabilidad de gestión en provincias que hoy están siendo abandonadas por el gobierno nacional. Y a nivel país hay que ver lo que hacen los gobernadores con peluca, ¿no? Porque si se les quita 1 millón de pesos a nivel nacional, algunos que otros van a estar en problemas y un billón de pesos. Billón de pesos, exactamente. Bueno, chicos, vamos a una pequeña pausa, 2 minutos nada más y volvemos con más desde el Canil.
Soy Casta, con la conducción de Carmela Bárbaro. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 por Bravo TV. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño. Nada mejor que Harpic. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 629 pesos. Telecentro, conectando con vos. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Segundo bloque desde el Canil. Vamos a empezar a hablar, vamos a seguir hablando del Papa Francisco, ese símbolo para la historia argentina y mundial. Pero había una vez que el Papa Francisco era Jorge Bergoglio y era atacado por los K, sí, a niveles estratosféricos, Franco Littner. ¿Vas a contarnos de la vez que los K impidieron que fuera Papa a Bergoglio? Sí, vos sabés que Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, estuvo a un pelito de ser papa 8 años antes de que llegara al Vaticano. Llegó en el año 2013, pero en el año 2005, la vez que ganó el alemán Josef Ratzinger, estuvo a un pelito. En el medio metieron la cola los K, ahora les voy a contar, que eran gobierno en ese momento. Cuando empieza el cónclave, después de la muerte de Juan Pablo II, muere un 2 de abril, si mal no recuerdo, Juan Pablo II, empieza el cónclave allá por el día 17 de abril. En la primera votación sale primero el alemán, Ratzinger, y sale segundo un italiano jesuita como Bergoglio, que se llamaba Carlo Maria Martini, como el aperitivo, Carlo Maria Martini. ¿Qué pasa con Carlo Maria Martini? Tenía Alzheimer, era público. Entonces abdicó, dijo, mi voto va, los que me votaron a mí, acá tienen otro jesuita, Jorge Bergoglio, argentino, lo recomiendo. ¿Qué pasó en la segunda votación? En la segunda votación volvió a ganar Ratzinger, pero no con los votos necesarios. Vos sabés que necesitas 2/3 del total de los votos para llegar a Papa. En Papa. Tuvo
unos 50, 55 votos. A 10 o 15 votos, a 10 votos se ubicó Bergoglio. La sorpresa, con 40 votos, ahí casi en segundo lugar. Ya el diario Le Monde es el único medio internacional que ya lo había mencionado antes del cónclave como uno de los 5 posibles papables. Cuando pasó eso, cuando Le Monde publicó eso, los Kirchner en alerta dijeron, estallaron. Dios nos salve de que este tipo, al que nosotros llamamos el jefe espiritual de la oposición en la Argentina, llegue a papa. Si lo tenemos allá como papa, no va a ser la vida imposible. Claro. Entonces pasaron 2 cosas después de que Le Monde dijera que era papable y después de esas votaciones donde Bergoglio sorprendió con un segundo lugar muy cerca de Ratzinger. Una es un mail desde una casilla anónima que llegó a las casillas de mail de todos los principales sacerdotes cardenales del Vaticano. A ver, ¿qué tenía ese mail? Tenía un resumen, los highlights de una nota de una serie de notas de Horacio Berbisky en página 12, donde Berbisky lo acusaba a Bergoglio de haber sido un cómplice, un colaboracionista de la dictadura militar. Fuerte. Sí, decía que había entregado prácticamente a 2 sacerdotes de la compañía jesuita. Bergoglio, recordemos, era el jefe de la compañía jesuita en Argentina. Hablaba de Jalix y Iorio, y esa información llegó al Vaticano en las mismas horas en que se estaba definiendo todo. Y cayó como una bomba, me imagino, ¿no? Como una bomba. Esa nota de Berbisky, aclaremos, cuando el Papa llegó al Vaticano en el año 2013, desapareció del archivo. Lo aclaró el propio Berbisky, dijo, ¿sabes qué? La borré yo mismo porque estaba harto de que la plagiaran, de que se basaran en esa información. Justo cuando Cristina se reconcilia con Bergoglio. Esa nota no existe más. Qué casualidad. Ahora, ¿qué es la segunda cosa que pasó en esos días? El día 15 de abril, 2 días antes de que empiece el cónclave en el Vaticano, hay una presentación judicial de un abogado muy cercano al gobierno kirchnerista, que es Marcelo Parrilli, donde en la mega causa de la ESMA pide, en base a estas informaciones publicadas por Página 12 y Berbisky, que se lo investigue a Bergoglio si había tenido o no algo que ver con la dictadura. Una causa judicial por las mismas horas en que se estaba votando esto en el Vaticano. ¿Qué pasó en paralelo? A ver. Pasó que Bergoglio se dio cuenta que esos 40 votos que había obtenido en realidad eran una resistencia a Ratzinger, al alemán Ratzinger. No era 100% por él, sino en contra de. Charlando con otros cardenales importantes, decía, dejen de embromar con mi candidatura porque yo no quiero llegar de esta manera, no quiero llegar porque ustedes no quieren que llegue Ratzinger. Años después, Bergoglio dijo que era una maniobra en toda regla. Dijo, a mí me usaban para que no llegue Ratzinger y después ellos tenían un italiano que iban a poner. Eso lo dijo años después. En ese momento no lo sabía, pero estuvo muy cerca de ser papa aquella vez. Después ya, con todo lo que pasó en el medio de la causa judicial, la información de que había sido colaboracionista de la dictadura militar y los propios temores de Bergoglio de no llegar de una manera que él quería, se terminó diluyendo en la tercera votación o cuarta votación esa candidatura de Bergoglio y Ratzinger llegó a los votos necesarios para ser papa. Pero estuvo a un pelito, solo que los K en el medio hicieron algunas cosas. Igual estaba escrito, ¿no?, que tenía que ser papa Jorge Bergoglio. Cecilia Degli Innocenti, bueno, hay algo que avanza en Europa y es la derecha, ¿sí? ¿Derecha recalcitrante? Sí, de hecho, ayer me hiciste acordar a cómo empieza el manifiesto comunista, ¿no? Que hablando un poco de el aniversario de la muerte de Karl Marx, que fue ayer, todo, mirá, se me está ocurriendo ahora, porque hay vientos, pero que no son comunistas, son unos vientos medio conserva, de derecha populista,
que vienen del norte, vienen del sur, tenemos a Trump, tenemos a Milei. Bueno, hubo dos acontecimientos chiquitos, medianamente imperceptibles en Europa, que hicieron mucho ruido a nivel internacional por la connotación de estos dos líderes que van ganando ciertos escaños en la política de dos países que a priori a nosotros quizás mucha bola no le damos, pero que, ojo, porque lo que pasa a nivel político en Europa después repercute de este lado del Atlántico. Estamos hablando de, por un lado, las elecciones en Rumania, este país de Europa del Este, ¿no? Que siempre, como siempre es esta región que está entre Europa y Rusia, no saben bien para dónde ir, están los prorrusos, los pro-europeos. Bueno, en Rumania ganó George Simion las elecciones primarias presidenciales, se espera la segunda vuelta, con el 60% de los votos. Es una figura cercana a este líder, ¿no? Ceausescu, que es cercano a Vladimir Putin, que tiene una retórica mesiánica, prorrusa y hasta diría que sumamente religiosa y ortodoxa, pero que ahora la diferencia es que este personaje además se autodefine trumpista. Es decir, se inviste de la ideología del MAGA. Adherentes que tienen a nivel mundial Donald, ¿no? Nadie quiere quedarse afuera del club del Donaldo, aparentemente, porque la realidad es que es Rumania, es una sociedad distinta a la nuestra, son cristianos ortodoxos, son mucho más cercanos a Rusia. Es como que en este caso tiene que ver con este fervor social que también empieza a permear en otras sociedades, porque el componente del MAGA, ¿cuál es? Por un lado los deportados, pero por otro lado hay un componente muy anti-progre, anti-woke. Y este fue el eje de campaña de este candidato muy particular que arrasó en las elecciones de Rumania. Y ojo porque festejaron en Italia, Giorgia Meloni, Víctor Orbán en Hungría. También se va a haber festejado en Washington porque es un club del que Javier Milei también quiere pertenecer. Acá se festejó, y que dice mucho de los vientos actuales, ¿no? Y chiquito, la segunda persona que también... se habló mucho en estos días que el 1 de mayo gana las elecciones, es un legislador, un personaje muy raro del Reino Unido. ¿Quién? El Reino Unido tiene una política un poco aburrida a veces porque es un bipartidismo tradicional. Sabemos que están los conservadores, los laboristas. Esta persona, ¿no? Que además tiene un nombre medio raro, Nigel Farage. Es un tipo que, de hecho, David Cameron lo definió como que es un racista que no había salido del armario hace un par de años, ¿no? David Cameron. Pero que no salió del armario, ¿qué significa? Como que todavía estaban en el mundo de la corrección política. Este personaje ganó un escaño en el Parlamento británico. Pareciera que a priori no nos dice nada porque seguimos todavía en este bipartidismo que domina la política de ese país. ¿Es el Milei británico? Es fuerte eso, ¿no? Fuerte. No me atrevería a decir Tiene mejor peinado que igual. es el Milei británico porque está una banca en el Parlamento, como Milei también. Pero aparte es un partido que se llama Reformar el Reino Unido, fue impulsor del Brexit y además tiene esta connotación también anti-woke, ¿no? Muy internacional, que no es como los británicos. Así que bueno, ojo con lo que se sigue en Reino Unido, porque siempre lo que pasa en Reino Unido, las Malvinas, nos va a afectar. Así que bueno, personaje para seguir. Avanza la derecha. Y quienes avanzan se despertaron de una larga siesta, mejor dicho, ¿no? Porque pegaron un par de fines de semana largos, se sumaron también al tema del, lamentablemente por la muerte de Francisco, también no tuvieron agenda. Los diputados y los senadores, Julián de Imperio, se despertaron, se desperezaron y dijeron, che, esta semana me parece que pintó laburar. ¿Qué van a tratar estos días, Julián de Imperio? Bueno, hay una agenda bastante abultada esta semana. Obviamente el plato fuerte está en el Senado mañana porque se va a tratar finalmente ficha limpia. Ese proyecto que se venía discutiendo tanto, volvamos un poquito atrás. En diputados... ¿Sale o no sale? Es un proyecto, mirá, hoy ¿sale o sale? El gobierno dice que tiene... mentira, el gobierno no, el PRO, que es el quien impulsa este proyecto, realmente... Están inquietos los del PRO. Dice que tiene los votos, pero... Te digo, Fede, a último momento hay algunas jugadas un poco polémicas de Casa Rosada. Están levantando el teléfono, llamando a algunos gobernadores pidiéndoles que no den quórum para que se caiga ficha limpia. ¿Pero por qué? El gobierno justamente debería estar atrás o en consonancia con el PRO para avanzar y sacarla a Cristina Kirchner del medio, por así decirlo. Sí, yo te diría dos cuestiones ahí. Primero que nada, recordemos, la campaña en Cava está recontra nacionalizada. Hay un debate tremendo entre lo que propone Manuel Adorni y Silvia de los Penato en el PRO. Este proyecto de ficha limpia justamente es de la diputada Silvia de los Penato. Entonces, en La Libertad Avanza
no quieren justamente en la ciudad de Buenos Aires, digamos, darle una victoria que después termine siendo un caballito de batalla para la campaña de los penatos. Decir, bueno, somos nosotros. Es un lema, es Juli, el lema, realmente. Ficha limpia en la ciudad, es el lema de los penatos. Totalmente. Es la propuesta de ellos. Es la propuesta. Dar ese gol a los penatos. Exactamente. Y por otro lado, después también se especulaba un poco más allá de eso, de si no querían que después Cristina saliera a decir me proscribieron o darle, digamos, ese juego. Más allá de que cuando se habló de una posible candidatura de Cristina Kirchner, se hablaba de en provincia de Buenos Aires, donde no hay ficha limpia y donde ella, si saliera a este proyecto el miércoles, que ya tiene media sanción en diputados, no impediría que Cristina se presentara, por ejemplo, en la tercera sección. Exacto. Ahora bien, si aún así saliera ficha limpia y Cristina quisiera jugar a nivel nacional, hay algunos juristas que están diciendo, che, pero la ley no puede ir para atrás, se puede apelar. Por otro lado, operan para que esta ley como en el Senado. Ahora, Juli, también diputados empieza o avanza con este proyecto, estos proyectos de una nueva moratoria para los jubilados. ¿Es así o también se va a trabar en la Cámara Baja? Los proyectos que Milei diría degenerados fiscales, bueno, porque atentan un poco el modelo económico de ajustar, básicamente, ¿no? Este gobierno. Por un lado, la moratoria previsional que se cayó, la oposición con distintos proyectos, ¿no? De distintos sectores de la oposición están buscando una prórroga, y por otro lado, el tema de declarar la emergencia en materia de discapacidad. Son dos temas que ya... En tema de discapacidad hay dictamen, así que eso se va a tratar pronto. Emergencia en discapacidad. Emergencia en discapacidad. Y en lo que tiene que ver con la moratoria previsional, Fede, te digo, bueno, hay una situación obviamente asfixiante para los jubilados, sabemos lo que están ganando ahora. Una miseria. Y es una miseria y no se ha atendido ese tema, y encima ahora hay un montón de gente que no se puede jubilar, entonces... Finalmente están obligados en diputados a dictaminar en comisión la semana que viene. La otra cortita, el otro proyecto que complica un poco al gobierno, tiene que ver con las retenciones. Para mañana en comisión se van a tratar algunos proyectos que hablan de eliminar directamente las retenciones al campo o bajarlas, algo que también de alguna manera toca el rumbo económico del gobierno y no le gusta absolutamente nada. Sigan laburando, muchachos, diputados y senadores, que laburar hace bien al alma, por favor. Natalia Bacareza, bueno, Milei se metió totalmente de lleno en la campaña porteña porque quiere obviamente apuntalar a su vocero, a Manuel Adorni. Así es. Bueno, a ver, ¿qué es lo que están planteando en La Libertad Avanza? Porque uno dice, bueno, a ver... ¿por qué se mete Milei en la campaña? Bueno, porque obviamente tracciona votos a favor de Manuel Adorni, que es el que encabeza la lista por La Libertad Avanza para la legislatura porteña. Pero después vos ves un discurso donde le apuntan fuertemente al kirchnerismo. Decís, a ver, pero ¿por qué le apuntan al kirchnerismo si el kirchnerismo no gobierna la ciudad? O sea, el que está gobernando es el PRO. ¿Qué es lo que dicen en La Libertad Avanza? Bueno, nosotros no queremos discutir quién gobierna, sino que queremos cambiar el modelo de la ciudad de Buenos Aires. No se entiende muy bien, está raro eso igual, porque quien gobierna es el PRO, bueno, digamos. Bueno, pero tienen un rival firme que en realidad es real. O sea, Leandro Santoro, primero que está encabezando las encuestas, ¿no? Digo, a ver...
¿están contentos de que están en segundo lugar y que están peleando un tercer lugar? ¿No? Les pregunté yo, ¿no? Hoy hablando con gente que organiza la campaña y me dicen, para nosotros la campaña está, las encuestas están en la calle. O sea, como que no... Depende de qué calle, Cuando ¿no? te va mal, respondes así. Claro. Claramente, cuando te van muy mal las encuestas, ¿Pero decís, tan mal le va yo no miro ese? las encuestas. Hoy ¿Tan mal, publicaron, Nati, ese le va? hoy publicaron en las redes sociales todos los trolls y los... ¿cómo serían? Militantes los... libertarios. Sí, los militantes. Militantes de la nuestra. Sí, bueno. En una encuesta que no la conoce nadie, la consultora, donde lo ponen a Adorni en primer lugar, ¿no? Entonces salen a replicar estos tuits diciendo que los medios no quieren publicar estas encuestas. De nuevo, cuando inventás consultoras es porque te está yendo muy mal en las encuestas. Ahora hay que ver Muy cómo le mal. va el PRO también, porque me parece que el PRO tampoco Bueno. está midiendo mucho. Ellos ven una remontada, obviamente, de Adorni, impulsada por Javier Milei, esto de la presencia de Lugano. El jueves finalmente se confirmó, y lo confirmó el propio presidente, va a estar en el streaming La Misa con el Gordo Dan. ¿Cuántas horas va a estar? Porque con Y no Fantino sé, estuvo 5. a las 8 arranca, chicos, así que el que quiere agarre pochoclos. No, juega River el jueves. Me parece que no, bueno. Lo voy a ver. El jueves va a ser el streaming. Y bueno, esta semana me dijeron que no va a volver a la ciudad de Buenos Aires. Muchos medios publicaron que iba a salir de vuelta a las caminatas. Posiblemente sume una la semana próxima. Me dijeron que nada que ver esto que salieron a decir, que hubo problemas con la seguridad. Que Cero. ¿Viste? Todo negadores seriales. Mirá, Está no sería todo la primera muy vez, ¿no? bien. Está todo muy bien, ¿no? Claro. Y sí, seguramente se va a sumar Javier Milei al cierre de campaña, que todavía están definiendo, no hay todavía un lugar. Claro, puede ser que sea en Palermo, en las Rosedades de Palermo, como una de las alternativas, o tal vez alguna otra plaza. La idea es hacerlo el miércoles que viene. Claro, yo propongo que esté Adorni atrás un telón gigante con la palabra fin. ¿Qué te parece? Fin. Sería Sí. bueno, ¿no? Bueno, Es como es su evidente marca. que la campaña le quedó, podríamos decir, chica a Adorni, porque parece que los que estaban en realidad más como candidatos parecían Milei, los ministros que acompañaron cierto. en todas las recorridas, y Caputo, Karina, Bullrich, que es claro, infaltable. Karina. Al lado de Adorni es como, no sé, la hermana melliza, no sé, de Sí, sí, la Adorni, van a jefa, todos el jefe. lados juntos, llevan al perro. No lo dejan ir solo. Ayer fueron Claro. un streaming Está paseando. y llevaron al perro, explícamelo. Lo estaba Pero paseando Adorni. Bueno, veremos cómo va a ser el acto de cierre de campaña de Manuel Adorni con Javier Milei. El tango decía, cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol, diría Discépolo en Gira Gira. Ezequiel Orlando, los poético. argentinos, viste, tremendo, no consumimos yerba. Ahora, lo único que nos falta, nos sacaron la carne, nos sacaron las verduras y ahora también la yerba. ¿Qué pasa? Veía críticas en Twitter que en el Eternauta no tomaban mate, capaz por Eso. esto, porque no pueden pagarlo. Tremendo. ¿Cuánto cuesta la yerba que ustedes compran? Les propongo que lo busquen en su casa. ¿Medio kilo? No, el ¿Un kilo, por kilo. 4.000 y algo. Entre 3 y 5. Ponele. Sí, más o menos. 3 y Sí, sí, 5. sí, Bueno, 4.000 los y algo. productores, la hoja verde, se la pagan entre 250 y 300 pesos el kilo. Una miseria. Menos del 10% de eso, por eso cayó mucho la cosecha de yerba. Esto tiene que ver con que los precios que le dan a ellos, que es esto que te decía, están muy bajos, mientras que el consumidor va y paga en el supermercado un delirio respecto a lo que estaba un año y medio atrás, incluso, Claro. ¿no? ¿Y a qué se debe esto, ese? Bueno, hay muchos factores. Uno de los principales es la desregulación que planteó el gobierno en todo el sector. Y además la concentración, por supuesto, ¿no? La concentración entre pocas empresas que pueden definirle al consumidor lo que quieran, el precio que quieran en la góndola. Y la cadena de valor, porque ¿cómo se compone el precio? ¿Cómo vas de 300 a 3.000? Bueno, ahí está el tema, ¿no? Hay también otro factor que es que Misiones tiene mucha producción y después Corrientes tiene mucha producción, ¿no? El proceso de manufactura, digamos, ¿no? Entonces, ahí tenés bastante concentración entre los actores, muy atomizado
la cuestión en el campo a mayor concentración a medida que va bajando en la cadena de producción de la yerba. ¿Ese tiene que ver con la estacionalidad de esto o No, ya el precio queda así por especulación, porque la ruta se encareció, digamos? No es cuestión de la época del año, tiene que ver, insisto, con varios otros factores, la desregulación de Milei y la concentración de oferta. Porque también esto afecta no solamente el consumo nuestro, que cayó al nivel más bajo desde 2016, cayó a... La comercialización interna cayó 11%, ese era el número que no encontraba, a niveles de 2016, que también, ¿se acuerdan? Fue cuando Macri devaluó fines de 2015 y 2016 había una inflación elevada y pérdida de poder adquisitivo. Eso hizo que nosotros, los argentinos, no podamos consumir tanta carne ni tanta yerba. Bueno, ahora estamos viendo lo mismo, pero no a comienzos de un gobierno de derecha, sino 15 meses después, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la continua pérdida de poder adquisitivo que está generando Javier Milei. También cayeron no solamente las ventas internas, que es lo que nos preocupa a nosotros, sino a Luis Caputo debería en este momento estar un poco agarrándose la cabeza por la baja en las exportaciones. Mirá, ni siquiera vendemos. Ni siquiera vendemos tanto, ¿no? Y si importamos 15% cayeron. Además importamos de Brasil ahora bastante. Claro.